lo que está pasando. Así que esto es como un poquito el contexto, si quieren, para dimensionar, ¿sí? En vida lo que tuvo que ver con lo que pasaba de Spinoza. Volvemos a leer acá, sí, tengo el texto del Jerem, del anatema de expulsión. Vamos a leer un fragmento, ¿sí? Spinoza todavía no había publicado ni escribió nada en ese momento y ya lo condenaban de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿sí? Dice, teniendo noticias de las malas opiniones y obras de Barujo Spinoza, ¿sí? Lo buscaron apartar y dicen, maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse, maldito sea al entrar, a salir, no quiera el Altísimo perdonarle hasta que su furor y su celo abracen este hombre, lance sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley, que eran bastantes. Bueno, nadie podía acercarse a más de 2 codos de distancia, esto que hablábamos de la distancia social, bueno, de hoy en día y esto que tenemos acá. Acá uno de los grandes cuadros que se hicieron, creo que les había comentado en el siglo XIX, ¿sí? Mostrando lo que había sido Spinoza, Baruch Spinoza acá, expulsado de la comunidad. ¿Cómo venimos hasta acá? Estoy recordando algunos aspectos de la vida de Spinoza para poder avanzar con los temas de acá. Hablamos la vez pasada también, como antecedente, el caso terrible de Uriel da Costa, que fue numerosas veces expulsado, aceptado nuevamente de la comunidad, terminó suicidándose. La situación de los judíos eh, de Ámsterdam y la comunidad portuguesa. Vamos a hablar hoy del Tratado Teológico Político, que tiene una relación importante para el sionismo, y hablamos un poquito cómo durante, en vida, Spinoza era alguien que no se podía decir fácilmente que la gente se podía acercar o demás. El único libro que escribió con su nombre fue un tratado sobre la filosofía de Descartes, que fue lo único que pudo publicar con su nombre, y hablábamos como el caso de que él había visto que algunos de sus discípulos que publicaba con su nombre sus ideas, bueno, terminaban presos, terminaban perseguidos, con lo cual se sabía que lo que escribía era de Spinoza, pero no lo podían acusar, y Spinoza pasa a tener la fama de ateo y de filósofo maldito, a pesar de que, como hablamos la otra vez, claramente no era ateo. Spinoza hablaba y hablaba mucho sobre Dios, pero bueno, le ponían claramente esta fama. Y esto va a quedar, ¿sí? Esto que hablábamos de lo que marca el momento de la muerte. Incluso, si alguno recuerda, aparece esta anécdota de que la prueba de que Spinoza era ateo era que tomó un té con algo, digamos, pensemos en épocas que no había analgésicos, con algo para apalear el dolor. Entonces, como si la cuestión de un creyente era, bueno, no tenía que consumir nada y con la fe alcanzaba para soportar cualquier dolor. Woody Allen en una película decía, en Midnight in Paris, que imaginaba lo que sería volver atrás en el tiempo. Decía, sí, ¿te imaginás vivir en un mundo donde no hay pastillas, no hay aspirinas, no hay nada? Le preguntan qué es esto. Bueno, imagínense en el siglo XVII, las condiciones higiénicas y de salud eran para nuestra realidad limitadas. Lo que es casi gracioso es este rumor que más allá de que era incomprobable si Spinoza tomó ese té o no tomó ese té, era, miren cómo en cada momento aparece determinada idea sobre lo que está bien o lo que está mal. Consumir algo para paliar supuestamente el dolor, por más de que probablemente era mentira y no estaba comprobado,
eso probaba la falta de fe, lo maldito y lo ateo que era Spinoza. Y de nuevo, ¿sí? Imagínense, no quiero pensar, yo las veces que me sacaron una muela y me dolía, le decía al dentista, trato de pensar o me angustiaba pensar cómo hacía la gente, vieron cuando uno sufre así por la gente pasada, cómo hacía la gente antes de que exista la anestesia y le tenían que sacar una muela. La explicación ya la sé, pero todavía cuando yo sufro porque me saquen una muela, me da culpa por los que realmente sufrían cuando esto no existía. Bueno, esto eran de las cosas, sí, que se le decían a Spinoza. El tratado teológico político, como muchas de las obras de Spinoza, lo vimos la otra vez, fue prohibido en vida y posvida de Spinoza, ¿sí? Porque decían que había todo tipo de calumnias contra Dios y sus atributos. Aparecía todo esto, bueno, acá vemos la sepultura de Spinoza, y mientras veíamos, sí, en el museo que había en la casa de Spinoza, la firma entre grandes admiradores, que ahora vamos a ver a otros, de Albert Einstein visitando su casa, vamos a leer una cita que les dije la otra vez de uno de los libros que a quienes me pidieron les pasé, de Jimena Solé, argentina, investigadora en filosofía, que realmente hizo una investigación impresionante sobre la recepción de Spinoza, sobre todo en Alemania, y que tiene un libro que el que quiere se los pasé, que se llama El filósofo maldito. Sí, ahora leemos esta cita, pero ¿estamos bien hasta acá? ¿Cómo venimos? Ok, veo algún gesto de ok, otros que no sé, bueno, está. Eh, a ver, Barda, que estás ahí, ¿llegás a ver bien para leer? Mientras se suma Ana, que no la conozco, pero bienvenida. Y se suma Fanny también. ¿Estás para leer, Barda? Mm. Y se suma Irma. Bueno, ok, voluntarios o voluntarias para leer. Está muy pequeño. Es muy pequeño, a ver, ahí lo agrando. No Ahí, para mí, ¿eh? ahí ves mejor o no? No, 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 para mí es muy pequeño. No, no, no. Ok, Paso, bueno, paso, paso. pasás, ok. Yo puedo leer, ¿qué es? Dale, Espinosa pasa las... ¿Puedo bueno, leer? sí, Puedo acá leer, Spinoza pasa a la pasa posteridad, la ¿lees? posteridad Dale. como el filósofo maldito, Ay, qué bueno. como el peor de los ateos, maldito por la comunidad judía y maldito por los cristianos de Holanda, ateo por no pertenecer a ninguna religión, por negar a las sagradas escrituras, fueron producto de la inspiración divina, por afirmar que la revelación no es una vía para acceder a la suprema verdad, por postular la igualdad de... No sé, espera que se me fue una cosa. Acá está. ¿Por dónde andaba? Por afirmar que la revelación, sí. La igualdad de todas las religiones y la necesidad de la tolerancia, por afirmar que Dios y el mundo son una y la misma cosa, por someter a Dios a la necesidad de negarle, de ese modo, la libertad de realizar milagros, por descreer de los premios y castigos divinos, por afirmar que el modo de conocer la esencia divina es la investigación científica de la naturaleza.
Así pues, si bien las causas que justifican la acusación de ateísmo son muchas y muy diferentes, todos sus acusadores, sin embargo, son conscientes de dos cosas. Por un lado, de que el ateísmo... Perdón, ahí se fue. A ver, espérame un momento que tengo que aceptar. Hay dos personas más que se están acá sumando. ¿Llegás a leer desde ahí? Porque si no, mientras... Por un lado, de que el ateísmo de Spinoza se fundamenta en una doctrina filosófica que reivindica la razón como instrumento infalible en la investigación de la verdad. Y por el otro, que los resultados prácticos de este sistema implican un peligro para el orden político, moral y religioso Fundado. diosista. Ok. Se Fundado escuchó sobre la existencia de un Dios teísta, ¿sí? En resumen, esto que vimos la otra vez, ¿sí? Era filósofo maldito, lo consideraban ateo no por no creer en Dios, sino porque había sido expulsado del judaísmo y no quiso aceptar el cristianismo ni convertirse a otra religión. Pensaba que las sagradas escrituras fueron productos, ¿sí? No de la mano divina, sino de la mano humana. Y consideraban que era por sobre todo, con todo lo que decía, un orden político, moral, era una amenaza, ¿sí? Para todo el orden político y moral. Esto es un poquito como estuvimos terminando la vez pasada. Y si se animan, vamos a ir ahora, ¿sí? Vamos ahora a prepararnos para ver la segunda parte. Y para los que recién acaban de sumarse o de llegar, bienvenidos. Les pasamos el link también de lo que fue la primera parte. ¿Está bien? Entonces, vamos a arrancar, ¿sí? Con la segunda parte. Mientras tanto, cualquier cosa me escriben o lo vamos viendo. Bueno, la segunda parte la decidí y como les digo, podríamos estar prácticamente mucho tiempo hablando de Spinoza. Obviamente acá claramente hay una selección de temas y de cosas para ver, para poder llegarlo en este tiempo. Hay algo que se llama la polémica del espinosismo, ¿sí? En Alemania. Hay otro libro que está acá en castellano y que les puedo recomendar, que se llama precisamente El ocaso de la Ilustración, y que va a narrar algo que parece casi como si fuera, ¿vieron? Un programa de Rial ahora, pero para la época, ¿sí? El escándalo que podía ser para el mundo filosófico, intelectual del momento, no era si uno tenía un amante o tuvo un amante, o si lo encontraron, no sé, haciendo algo ilegal o demás, sino que la polémica, ahora vamos a ver, tenía que ver con Spinoza. Vamos a tener, ¿sí? a tres grandes actores que ahora vamos a mostrar en esta polémica. Les voy a mostrar la foto y vamos a ver si reconocen. Bueno, uno ya está acá con el nombre. Por un lado vamos a tener a Moshe Mendelssohn, padre, por así decir, o uno de los grandes, no el único, referentes de la ilustración judía, más conocida como la Scala en Alemania. Vamos a tener a Jacobi, precisamente uno de los grandes opositores por la línea cristiana a lo que fue la ilustración, y vamos a tener a Lessing como uno de los grandes intelectuales alemanes, partidario de la ilustración,
que van a estar acá. Para este mismo contexto, para los que les gusta la historia de la filosofía o demás, en otra ciudad, por ejemplo, de donde viene el apellido de Tere, que está por acá, vivía Immanuel Kant. Que también Kant, es así, Tere, que tu apellido viene de la ciudad, ¿sí? Ok, me quedo, digo, no tiene otra razón. Kant, que fue uno de los grandes filósofos y que nunca salió de esa ciudad en la que vivía, no entiende ese misterio, pero es parte también de, no sé, de la leyenda kantiana. Bueno, Kant, por ejemplo, compartió, había un premio a ensayos filosóficos que ganó Mendelssohn, ¿sí? Y que competía y estaba en segundo lugar, por ejemplo, el propio Kant. Todo esto era el contexto de la Ilustración. Hoy en día, digamos, fuera de las discusiones específicamente, por ejemplo, de la filosofía judía, se considera de alguna manera que Kant era uno de los exponentes de la Ilustración o el Iluminismo, pero claramente se diferenciaba de lo que se llamaba la Ilustración berlinesa, o lo que era específicamente como el círculo más propiamente dicho de Berlín. Son un montón de discusiones internas que no siempre, o salvo para quien esté como muy metido en la filosofía, son sumamente relevantes. Pero dos cosas, hay un ensayo famoso de Kant que salió por primera vez publicado, este ensayo en un periódico de acceso popular, que todavía es parte de lo que, por ejemplo, pensadores como Foucault siguen analizando y que marcó tanto, que se llamó ¿Qué es la Ilustración? Donde Kant se preguntaba por primera vez qué era ese tiempo en el cual estaba viviendo. Su idea de la Ilustración no es exactamente la misma que va a tener Mendelssohn. Él, en resumen, planteaba que la Ilustración tenía que ver con pasar a ser mayores de edad. Como si antes se esperaba que haya otros maestros religiosos o políticos que nos digan qué pensar o qué hacer, y parte de esta época de la razón era poder pasar a tener el propio tutelaje, poder pasar a ser mayores de edad. Mendelssohn, que sería para que hagamos otro encuentro sobre él, veía, obviamente con una idea de la razón muy cercana, pero muchas otras cosas, posiciones diferentes a Kant, y Jacobi va a ser como uno de los grandes enemigos del iluminismo. Y Lessing, que tenemos acá, a ver si alguno me ayuda y recuerda, si no siento que estoy acá hablando en chino para todos. Lessing, como gran intelectual y exponente de la Ilustración alemana, además de compartir círculos, cafés, imagino que jugaba al ajedrez, como aparece en algunos retratos con Mendelssohn, escribió una obra de teatro que se llamó Natán el Sabio. ¿Alguien de los que está por acá escuchó alguna vez de esta obra Natán el Sabio de Lessing? ¿Sí? Todo esto estamos hablando en el siglo XVIII de Alemania. A ver, la obra, a ver si les digo, de teatro que compuso Lessing sobre Natán el Sabio, básicamente representaba la figura de Natán, que era un judío, que para Lessing, y por más que hubo bastantes análisis en ese lugar, era por primera vez se presentaba una obra donde, por ejemplo, a diferencia de Shakespeare con El Mercader de Venecia, esto sí lo ubicarán, díganme por favor que sí, aparece la figura de Shylock, por ejemplo, casi como el judío, bueno, usurero, con todas las críticas y todo lo que está, que alguna vez hicimos también algún debate todavía que hay sobre Shakespeare y demás, pero que no viene a la cuestión. Esto de decir que en muchas obras la caracterización que aparecía de los judíos no era precisamente sí que es como decir que nos ponían en el mejor lugar, pero esto diciéndolo yo como judío, es como decir, bueno, hace 20 o 30 años si aparecía alguien afroamericano en una película,
su personaje, salvo salvadas excepciones, no iba a tener que ver con algo positivo. Hoy en día, por suerte, eso cambió. Bueno, lo mismo, podemos ver el contraste entre la figura así de Shylock de Shakespeare y Natán el sabio de Lessing, donde aparecía un judío por primera vez ilustrado, un judío que era culto, que se integraba a la sociedad, que compartía debates intelectuales, que tenía esta figura de sabio, y que para muchos claramente era un retrato de la amistad que tenía Lessing con el propio Moisés Mendelssohn. Mendelssohn, que tiene una relación familiar, pero no es el mismo, con el famoso Mendelssohn que compuso, ¿sí? Félix Mendelssohn, la marcha nupcial, que ya ese Mendelssohn, por más que la marcha nupcial también todavía se tocó o se toca en sinagogas, ya no tuvo que ver con algo religioso judío. Moisés Mendelssohn fue uno de los grandes filósofos en este contexto que yo les hablaba de la Ilustración alemana, en el mismo tiempo que vivía y que debatía Kant, que además de ser uno de estos grandes filósofos, representó un punto de inflexión, y ahora vamos a ver cómo tiene que ver esto con Spinoza y con el sionismo, representó un punto de inflexión sumamente importante en esta idea de tener una ilustración judía. De poder Mendelssohn, que puede escribir en su Jerusalén, ahora vamos a hablar de otras obras, claramente sobre judaísmo, y a la vez ganar uno de los premios del momento de filosofía, que lo ponían casi como a la mayor eminencia de filosofía del momento. Todo esto, dato biográfico mínimo, porque hay mucho más para decir de cada uno para entender esta cuestión. ¿Cuál es la polémica del espinosismo en Alemania y cómo empieza? Empieza con una historia, que es en julio de 1780, donde Jacobi, ¿sí?, que venía claramente como un teólogo cristiano y uno de los grandes exponentes, pero dentro de la teología cristiana, que empezaba a oponerse, ¿sí?, a estas ideas que estaban surgiendo en este momento de la Ilustración, es invitado y tenía una amistad con Lessing. Lessing es el mismo que yo les digo que era casi como uno de los grandes amigos de Mendelssohn, hasta el punto de casi, aunque haya discusiones si tiene que ver exactamente con él o no, de dedicarle esta obra de Natán el Sabio. Pasan 6 días y, según el testimonio de Jacobi, incomprobable, y estaba ya en el lecho de su muerte, volvemos a hablar de que el esquema de salud no era el mejor, le hace una confesión, en palabras de Jacobi, Lessing, ¿sí?, a Jacobi. Y su confesión era que él, en el fondo, adhería a la doctrina, a la filosofía de nada más y nada menos que Baruch Spinoza. Esto es el escándalo de Rial, o de los diarios, o de los carpetazos del momento, ¿sí? La terrible acusación que le podían haber hecho a alguien, ¿sí?, como ya vimos tantas veces que después de muerto se puede decir así cualquier cosa, en este caso va a ser, ¿sí?, de que era secretamente y que confesó para el final ser espinosista. ¿Ok? Está claro un poquito por lo que veníamos hablando que todavía, ¿sí?, en épocas de tolerancia o de monarcas ilustrados, como en este contexto que existía en Alemania, defender a Spinoza no era algo que quedaba del todo bien. ¿Ok? Y que todavía parecía ser muy polémico. Podemos imaginar por qué, ¿sí?, podía verse mal esto de confesarse espinosista. ¿Alguien? Podemos. Hola, Hola, sí.
Y porque lo consideraban ateo, realmente lo consideraban ateo. Claro, Aunque no lo era, llegaban a la conclusión de que él iba a transgiversar el orden de la sociedad. Con sus ideas estaba trastocando en realidad el fondo del poder eclesiástico y iba a generar un desorden en la sociedad, como una especie de una idea absolutamente, ¿cómo se puede decir? Lo que hoy en día sería anarquista. Entonces, al considerarlo ateo, que él no lo era, porque en realidad la doctrina de él no era atea en cuanto a negar la existencia de Dios. Él decía que Dios y la naturaleza era lo mismo. Entonces, esa idea horrorizaba a la gente. A no ser no creer en un Dios personalista y revelado, eso socavaba todas las bases de toda la sociedad. Y por eso lo consideran peligroso, más que nada porque sí, sí, con sí, la porque religión dominada. lo veían, cuestionaba los poderes de turno. Eh, y pensemos que estos filósofos, hablamos de Mendelssohn, de Kant, de Lessing, si bien eran críticos y eran modernos, no intentaban hacer, por lo menos explícitamente, una revolución o cambiar, digamos, los poderes que existían. Buscaban que todo esto tenga que ver con la diplomacia. Así que, gracias, Ari, con esto que vos decís, acá Judith pone, lo iban a sacar de los grupos filosóficos. Bueno, era como una difamación. Y además, fíjense, esto se cuenta, esto parece algo menor, pero se habla de que toda esta polémica y todo este ataque que hizo Jacobi sobre Lessing diciendo que era espinosista, probablemente fue alguna de las angustias que terminó causando la muerte de Mendelssohn. Toda esta cuestión de las cartas, que yo digo esto de Rial y demás, en ese momento en Berlín, todos ellos tenían una amiga en común que se llamaba Elise, no recuerdo el apellido, que era casi como, no me sale el nombre, eh, de también la mujer que en París en los años 20 leía las novelas de cada uno y comentaba, bueno, era una de las que organizaba los círculos filosóficos, intelectuales, que no tenía hijos, no se había casado y que de alguna manera, bueno, generaba que todas estas personas puedan dialogar. Entonces, en una carta que le mandó a ella y que después va a generar todo esto, a ver, de dónde lo sabemos y dónde es que se hacen las investigaciones o están documentados, bueno, precisamente, además de los textos oficiales de la publicación de los intercambios epistolares que tenían. Es como que hoy en día nos publiquen los chats de lo que uno habló con otra persona. Bueno, en ese momento los grandes debates intelectuales también tenían que ver con este intercambio de cartas, ¿sí? Que podían tener ellos. Entonces, ¿sí? Lo que dice Jacobi que encendió, digamos, esta llama es esto que tienen acá. Tal vez usted no lo sepa, pero le confío bajo la rosa de la amistad que tengo hacia usted, que Lessing en sus últimos días sí confesó ser un espinosista convencido. Eh, Esto va a llevar, para entender en algún punto, a que este personaje, ¿sí? Jacobi, que era un teólogo cristiano, de alguna manera diga que en el fondo toda filosofía es Spinoza y toda filosofía es espinosista. ¿Y en qué sentido lo decía? Él entendía así que Spinoza, y a ver, estoy tratando de explicar acá de manera sencilla todo lo que va a venir a cabo, de alguna manera creía en un universo donde Dios estaba asociado a todo este universo, a la naturaleza, que a mi entender
también Spinoza se lo acusó de cabalista y estos conceptos no son muy distintos a lo que planteaba la Kabbalah, y que de alguna manera este universo que se podía descubrir a través de la matemática, por eso Spinoza también fue tan importante para el avance del pensamiento científico, todo este universo, de alguna manera, para algunos, analizaban Spinoza, generaba un cierto determinismo. O sea que se podía, uno podría decir, bueno, predecir determinadas leyes físicas y se podría predecir cosas que iban a pasar. Esta idea, en el cuestionamiento que hace Jacobi a Spinoza, va a estar reflejado o va a estar representado en la idea de que hay una razón que es capaz de explicar todo y que quita cierta noción de libertad humana. Entonces, la filosofía lo único que nos va a llevar es un determinismo. Jacobi lo va a cuestionar diciendo, bueno, en el lado opuesto lo único que queda, ¿sí?, es la fe. No Spinoza, y ahora vamos a ver Mendelssohn o Lessing, querían demostrar a Dios a través de la razón, y para Jacobi todo este pensamiento moderno, toda esta idea de la razón, bueno, atentaba contra el pensamiento religioso, y todo esto que estaba pasando de la modernidad en Alemania, de alguna manera era un ocaso que amenazaba, ¿sí?, a la fe religiosa. Y para Jacobi, la única respuesta a la libertad humana era la razón, y planteaba el camino, como pueden ver acá, en esta imagen que tienen, ¿sí?, como si había solo dos lugares, lo que llamaba una razón dogmática en el sentido que había un universo ya predeterminado, casi como Borges retrataba en algunos poemas, ¿sí? Está el famoso poema El ajedrez, donde si bien nosotros pensamos que somos libres, hay alguien que determina nuestro camino. Borges, un claro admirador de Spinoza, al que le interese después me avisa, le paso sobre un concierto que se va a hacer este jueves con música de Mogileski, poesía sobre Borges, Spinoza y demás que está acá. O otro camino que era el que proponía Jacobi, que era esta idea de la fe irracional. Frente a lo cual, a todo esto, lo que vamos a tener va a ser precisamente lo que dedicó los últimos años de su vida Mendelssohn, por un lado, a intentar defender a su amigo Lessing, sino también a defender este proyecto de la Ilustración, que era básicamente lo que creía Mendelssohn, que se podía creer en la razón y se podía creer en la fe religiosa, que no era un camino o el otro. Lo estoy súper simplificando para poder hacerlo entender. Y hay un libro que se llama Horas Matinales, que era como si nosotros diríamos, bueno, nos encontramos la mañana después del rezo a estudiar, bueno, transcribir esto en uno de los estilos que tenía Mendelssohn, casi reivindicando la filosofía platónica, de escribir sus textos como diálogos. Entonces busca defender a Lessing y busca proponer un pensamiento que de alguna manera diga, bueno, la razón nos puede llevar a Dios. Para él el judaísmo era algo que no era opuesto a las ideas de la razón, y tratar de reivindicar todo esto. Pero en todos estos pensadores modernos como Mendelssohn o Lessing, la mayor acusación que en ese momento les podían hacer, y como explicó muy bien Ari antes, era decir, sos espinosista. En el fondo no crees en la libertad humana, en el fondo sos ateo, querés tirar el mundo por la borda y todas las peores adjetivaciones que podemos decir. Voy a leer uno de los comentarios. Irma pone, mecenas son los que sostienen a los artistas. Sí, gracias. Acá Haná dice a Gertrude Stein, sí, que era la que decía, gracias.
que aparece también ahí en Midnight in Paris, no a los mecenas, sino a estas figuras, ¿sí? En todos estos círculos, por ejemplo, los salones que aparecieron claramente ahí en este tiempo en Berlín. Pensemos que Berlín, más allá de todo el pasado tan terrible que conocemos, fue uno de los lugares, y por eso todavía sigue la pregunta de cómo pasaron las cosas que pasaron, de mayor avance intelectual. Había este personaje, sí, de Liz, que era una de estas mujeres que organizaba estos círculos intelectuales, pero hablaba con uno, hablaba con otro, amigaba respideces, generaba que dialoguen y demás. En Midnight in Paris aparece esta figura, ¿sí? Como la única que, por ejemplo, Hemingway o Fitzgerald o Picasso se animaban a pedirle consejos. Bueno, esto que aparece en Midnight in Paris, previamente, si vamos al siglo XVIII, al círculo intelectual en Berlín y en Alemania, aparecía esto. Y de nuevo, la gran cosa, como vieron, como si alguien les diría, fuiste corrupto, te encontramos con drogas, las peores adjetivaciones, bueno, aparecieron después de muerto, pero en este caso, por decir, Lessing en el fondo era espinosista. Toda la filosofía, de alguna manera, les estaba diciendo, va a intentar negar la creencia en Dios, la idea de fe, las instituciones que se tienen, cuando Mendelssohn, como muchos otros, a diferencia de lo que se cree, no estaba intentando, por ejemplo, en su caso, él como judío, derribar el judaísmo, ni siquiera a pesar de todos los desafíos que tuvo por parte de otros como Lavater y demás, de que se convierta el cristianismo. Mendelssohn no solo siguió sosteniendo el judaísmo, hizo el Biur, que es una de las grandes traducciones al alemán de la Torá, de la Biblia hebrea, que aparece, por ejemplo, varias veces. Los que estudiamos a Nehama Leibowitz cita algún momento esta obra del Biur, aparece Jerusalén. Él intentaba decir, nosotros podemos hacer filosofía, yo puedo leer a Platón, puedo discutir con Kant y puedo también escribir de alguna manera teología y filosofía religiosa y hablar del judaísmo y por qué las prácticas judías pueden hacer bien para el lugar en el que se vive. Y del otro lado opuesto aparece la idea, la filosofía te lleva a todas las acusaciones que se le atribuían al esquema de Spinoza, a negar, como decía Ari, a ser ateo, a negar la creencia en Dios, de las sagradas escrituras, del orden moral, a decirle todas las peores cosas, o con la fe alcanza. No hay necesidad de preguntarte tanto, de filosofar, de hacer todos esos esquemas, porque lo que decía ahí en este ataque, Jacobi, te van a llevar a este lugar de todo lo que se acusó a Spinoza. Estamos hablando de la misma manera que cuando hablábamos de Spinoza en Ámsterdam como uno de los grandes lugares de progreso. Ahora hablamos de Berlín y de Alemania como también la ciudad donde vivió Kant, de Königsberg y demás. Claramente, creo que está claro en la historia, si queremos, del mundo y de las ideas, que cuando hubo estos, no me gusta decir avances, porque de hecho Mendelssohn era uno de los que discutía con Kant de que no necesariamente lo que avanza para después estamos mejor. Cada vez que aparecieron ideas nuevas, cada vez que aparecieron lo que podemos llamar cierto esfera progresista, de buscar abrir pensamientos que antes otros querían clausurar, bueno, esto no fue gratuito y esto generó difamaciones, rechazos, acusaciones. En el caso de Spinoza, ser expulsado. Pasó con tenemos la historia, por ejemplo, por dar un ejemplo de Galileo Galilei, para sacar de acá, y acá estábamos hablando de uno de los lugares donde pareciera ser que la filosofía vuelve a encontrar su renacimiento, casi como lo tuvo en Grecia,
Y de alguna manera, principalmente las instituciones religiosas cristianas, también muchas judías. Es todo un caso del rol que tuvo uno de los rabinos que estuvo ahí en Berlín cuando vivió Mendelssohn. Bueno, a pesar de todo esto, en todo este contexto, bueno, claramente había enfrentamientos. Hay un historiador israelí que habla mucho de todo este proceso, se llama Shmuel Feiner. Él por lo menos lo describe y me gustó, por lo menos mi manera de traducirlo es como que se ve, creo que se los dije la otra vez, que hay como un clima de ansiedad en ese momento, o sea, cuando se rechazan a todas estas nuevas ideas y se le tiran tantas barbaridades, bueno, eso de alguna manera demuestra la ansiedad, lo que se vivía, ¿sí? Los representantes de un status quo frente a algo nuevo que estaba surgiendo, que no necesariamente quería confrontarlo, pero que algunos lo vivían como que todo esto se estaba derrumbando. Patricia, ¿querés decir algo? Me apareció que abriste el micrófono, no sé si querés decir algo. Bueno, no. Bueno, pensamientos, ideas hasta acá, antes de avanzar un poquito. Con el sionismo y Spinoza. Encontré un libro en mi biblioteca, estoy ver. haciendo un poco de orden, Historias de filósofos, donde aparece, no sé si se ve al derecho o se ve al revés. Al revés. A ver, espera. ¿Al revés? ¿Al revés? Bueno, dice Spinoza, filósofo maldito. Mira. Y hay una parte que habla de las reacciones que produjo Tratado Teológico Político. Sí, que ahora vamos a hablar un poquito, excelente, del Tratado Teológico Político. Bueno, está muy bueno. Todo esto que vos traés, Miri, como les digo, son en la mayoría de muchas investigaciones y demás, son cosas que están ahí documentadas y que están y demás. Volver a recordar parece obvio, pero no es menor. El nombre de pila de Spinoza era Baruch, que en hebreo significa bendito, luego pasó a su nombre, que no es cristiano, sino del latín, Benedictus, como se llamaron diferentes papas, pero aclarar que no, digamos, el latín no necesariamente pertenece así a una creencia, Benedictus, o como le decían de chico, que probablemente no le decían Baruch, sino en portugués Bento, pero cualquiera de los tres nombres significaba bendito. A pesar de todo esto, bueno, por todas las razones, lo veían, imagínense, alguien que no se casó, que no tenía hijos en ese momento, ¿sí? Pero, a ver, esta idea, que por lo menos en muchas ideas de lo que se habla de la secularización que empezó a aparecer con esta idea de modernidad, muchos dicen el primer moderno. Si bien hay otros pensadores como Hobbes o demás, la diferencia de Spinoza con Mendelssohn, Kant o Hobbes es que Spinoza de alguna manera es como el primero que dice, por lo que le pasó y después continuó, es expulsado de la comunidad judía. Para muchos el Tratado Teológico Político es parte de su respuesta a esta expulsión, a su pensamiento, pero es expulsado y no se convierte ni al cristianismo, ni al protestantismo, ni al islam, sino que se mantiene casi como un filósofo, como un libre pensador. Esta idea de libre pensador sin adherir a ningún credo religioso, si bien después para muchos habrá y hubo tantos judíos y judías que lo fueron como gente de otras tradiciones, aparece como esta idea moderna.
Pensemos en momento que los judíos vivían entre judíos, o sea, la idea de gueto no es de la Shoah, es previa, y no había esta noción que es propia, como van a decir muchos otros pensadores, de poder elegir a qué pertenencia religiosa creo. Esto de Spinoza es casi como algo revolucionario que aparece ahí y que marca, digamos, para muchos un cambio de época. En el medio, digamos, hasta que hoy en día nosotros podamos decir, en este caso por Zoom, pero poder decir, yo hablé, digamos, en las fechas más importantes judías en la sinagoga de Spinoza. Digo, piensen que en otros ámbitos siguió durante muchos y muchos y muchos años siendo como una mala palabra, como alguien prohibido, como alguien sí que sea en diferentes credos religiosos, te iba a llevar para un camino que no iba a estar muy bueno, pero vamos a ver que fue muy reivindicado por uno de los grandes movimientos judíos que surgió en los últimos tiempos. Bueno, acá decía Miri y Patricia e Irma abrieron los micrófonos. ¿Quieren decir algo o se abrió por error? Ok. Bueno, ok, ahí cierro estos micrófonos. Irma, ¿vos querías decir algo? Ok. Bueno, tenemos, sí, ¿quién está en esta imagen? David Ben Gurión. Gracias. Tenemos acá a Ben Gurión, que claramente no le gustaba pasar por la peluquería o peinarse o lo que sea, porque en todas las fotos lo van a ver así tipo volver al futuro, así como el Doc con los pelos así, o Te queda Einstein. bien, te queda muy bien. Claro, o vieron las fotos de Einstein, sí, era como la moda, sí, de estar así, uno, sí, el primer ministro y el que declaró la independencia de Israel, que ahora vamos a hablar, fue uno de los grandes apasionados y admiradores de Baruch Spinoza, y vamos a ver otros pensadores sionistas que también lo hicieron. Antes de llegar a la parte más contemporánea, ¿sí? de Ben Gurión y lo que pasó con la creación de Israel y demás, desde esta admiración de Spinoza, y mientras voy a aprovechar, así les veo las caras a todos para poder sacar un poquito la parte de presentación. Bueno, fuera de todo esto, primero decir que los primeros y las primeras pensadoras y pensadores sionistas, y esto muy, muy en resumen, eran grandes admiradores o por lo menos llevaron una línea de mucha continuidad con lo que tuvo que ver con la Escalá o esta idea de la ilustración judía. ¿Por qué digo todo esto? La idea del sionismo muchas veces se conoce en resumen como la idea, bueno, de cómo hubo muchos movimientos nacionalistas, el movimiento nacionalista alemán, italiano, demás, fue el judío que buscó que después de tanto tiempo los judíos puedan volver a tener independencia en un Estado. Pero el sionismo, frente a tal vez muchas otras cosas que se creen, si bien hubo alguno que otro pensador religioso que estaba ahí, no fue un movimiento específicamente religioso, sino que fue un movimiento moderno. Alguna otra vez hicimos clases específicamente del sionismo y demás, y sé que todo esto podríamos hablarlo mucho más. Pero ¿en qué digo de todo esto? Tanto en la forma de vida que tenían en su mayoría, digo, con algunas minorías y algunas excepciones, los primeros y primeras sionistas y las ideas que tenían que ver con una idea mucho más cercana a un modelo de Estado liberal, a un modelo
de ilustración, que tenía que ver con la ilustración, de darle lugar a la ciencia. O sea, hoy en día una de las grandes cosas que se habla es de la innovación de Israel. Bueno, esto venía acá, de personas que piensen que en el mundo judío, por ejemplo, no eran de aquellos que solo hablaban yiddish. Hablar solo yiddish era no integrarse al resto de la sociedad. Mendelssohn, cuando tradujo la Torá, como después hizo Buber y Rosenzweig, al alemán, traducirlo al alemán era hablar la misma lengua que hablaban los demás, o hablar ruso o hablar polaco, pero no quedarse solo con una lengua que solo podían hablar entre ellos. Herzl, uno de los grandes emblemas o Pinsker del sionismo, su forma de vestimenta no tenían que ver con la forma de vestimenta del judío tradicional, sino de el europeo intelectual, burgués, de la sociedad. Digo, de lo mismo como si diríamos de Freud. Freud no lo iban a ver con, o sea, con barba sí, pero no por la barba, digamos, en este caso judía, sino por lo mismo de Herzl que se usaba en el momento, pero lo iban a ver como un intelectual vienés y no con una apariencia de cómo podía ser la ropa tradicional de algún grupo judío. Esto de la vestimenta tiene que ver con empezar a buscar no solo la cuestión de integrarse al resto de la sociedad, sino todo un proyecto que se dio en esta idea de la ilustración judía, de poder tener educación que no sea solo religiosa, de poder avanzar en el estudio de la ciencia, de la matemática, del lenguaje, para poder vincularse. Antes, una de las cosas que yo estudiando un poco de todo este momento y todo este contexto que venimos hablando, y que para mí es interesante, el sionismo, o por lo menos alguna de las tendencias del sionismo, hicieron mucho hincapié en la idea de que no se trataba solo de la independencia judía, sino de crear, y sepan entender estos paralelismos que a mí me encantan hacer, que nadie se ofenda, como decía también el Che Guevara, un hombre nuevo, ¿sí? Eran movimientos revolucionarios. No me saquen de contexto y me digan que ahora defiendo todas las ideas del Che Guevara o demás. Pero como muchos movimientos revolucionarios, la idea no era solo ir a un lugar, solo tener la independencia, no era solo que te den este programa específico de inmigración, sino de transformar a este judío nuevo. Que para el sionismo había un judío que era, se puede ver en grandes tensiones en el teatro yiddish. De hecho, el primer encuentro que nosotros tuvimos sobre el Dibuk, que hablábamos de Shlomo Ansky, que fue el creador de esta obra. Shlomo Ansky era un intelectual ruso que creó una obra buscando, ¿sí?, ese mundo casi perdido que era el mundo del shtetl, de estos pequeños barrios judíos que se contaban historias de superstición, haciendo un estudio moderno, que era un estudio antropológico, etnocentrista y demás. Bueno, todas estas tensiones que se ven mucho, sobre todo creo que en la literatura y en el teatro, en Bashevis Singer, en La familia Moscat, que yo leí este año y tengo más fresca, está el personaje de uno de los personajes principales es Asa Heschel, que venía de un shtetl, que estudiaba en un lugar de una yeshiva religioso y demás, y admiraba, Mario me dice que sí, así que uno lo leyó ahí, Bashevis Singer, él admiraba a Spinoza, o sea, admiraba, empieza a conseguir en la librería del lugar los textos y quiere ser como un ilustrado. Entonces se va de ahí y se va a Varsovia, que lamentablemente Varsovia asociamos también por todo lo malo, pero Varsovia era la ciudad moderna, donde también, acá veo que hay Fanny, si tenés La familia Moscat, les súper recomiendo esa novela, es hermosa, preciosa, es hermosa. Preciosa, pero digo, en toda esta literatura ya se ve estas tensiones que habían, no solo con el sionismo, más allá que La familia Moscat, uno de los hijos
se ve Israel en esta idea muy bien, Mario, ahí teniendo este libro acá, que aparecen estas tensiones de quien dice, bueno, abandona el lugar religioso, tradicional, casi, viste el shtetl del violinista en el tejado, ahí se ve excelente, sí, que es una... Yo la única crítica que digo la leí en una traducción en castellano y las traducciones en castellano no sé leer en yiddish, pero leí con traducciones en inglés que son mejores, tenía como muchos problemas, pero se ve esta figura del que abandona todo este lugar tradicional para, por ejemplo, recortarse la barba, o sea, tener la barba, digamos, no ese caos que vos ves de lo que está, sino hoy le diríamos más hipster. A ver, esa imagen que está, o sea, cuidarse lo que era el contexto que estaba, vestirse de otra manera, debatir en círculos con los que podían ser médicos de ese momento, él quería estudiar filosofía, lo que pasaba, y uno de los grandes personajes es el que va a ser como su padrino, el tío, el que avalaba y quería financiar y quería que apoyara a todo esto. Bueno, el sionismo va a pensar en esta idea de Israel de que haya, por lo menos muchos de los sionistas, un judío nuevo donde, no sé, las mujeres en ese momento no es que tenían que usar peluca y pollera larga, sino trabajaban también la tierra, y hombres y mujeres también entrenaban la actividad física y no estaban solo encorvados y se vestían de otra manera, y el sol, esa cosa que nací de los que somos colorados, que yo no quiero tomar sol, no, ahí me hubiesen mirado mal, como cuentan algunos escritores israelíes, de, no, vos tenés que ir ahí y tostarte, y bueno, ahí no hablaban del cáncer de piel y todas estas cosas. Bueno, todo esto que aparece en el sionismo, en realidad, antes de que el sionismo exista, se desarrolle o surgiera, viene de todo este proyecto de la Escalá, que tiene uno de los epicentros que veníamos hablando en Berlín y en Mendelssohn, pero que después tiene su corriente en Lituania, como les decía antes, ¿sí? En Polonia, en Varsovia, digamos ahí, Kafka, digamos, también, digamos, para ir a Praga, digamos, y otros lugares. Todo esto era lo que estaba pasando, pero los primeros, por decirlo de alguna manera, que generan un proyecto sólido con las contradicciones y con las discusiones y con los debates que se puede tener, van a ser estos judíos y judías que eran parte de la escala de la Ilustración judía. Y que algunos reivindican a Spinoza y otros no del todo, pero empiezan a aparecer estas ideas, tal vez todavía no tan explícitas, como después la va a pensar otros pensadores sionistas, pero de decir, bueno, este mundo, ¿sí? Esto de ser judío que signifique toda esta cuestión, ¿sí? De vestirnos distinto, de vernos distinto, llevado a tantos lugares, o por ejemplo no poder ir, no sé, a la ópera, ¿sí? Hay otros historiadores que investigan lo que era la cultura del entretenimiento, es como si uno diría ahora ir al teatro, o sería como si alguno dice ahora ir al teatro. Se despertó ahora mi perra, ¿sí? Ahí la ven a Penélope, que está, o sea, es una galga súper tranquila. Vení, Penélope. Bueno, Qué nombre que le sí, no, ya vino con nombre y estoy muy contento con ese nombre. Todo esto, ¿sí? Tenía que ver con este contexto de época, que claramente los primeros que eran específicamente como los que eran ilustrados en la sociedad cristiana, muchos de ellos eran cuestionados. También, ¿sí? También le pasó, ¿sí? En el caso del mundo judío, bueno, Spinoza, que en ese momento todavía no existía la Escalá, fue expulsado,
Y muchos otros que empezaron a proponer reformas educativas y demás fueron expulsados y recibieron el jerem de su comunidad como lo recibió Spinoza. El caso claramente más emblemático fue el caso de Spinoza. Pero digo, hay muchos puntos en común entre el sionismo y este movimiento ilustrado. Quizás la mayor y central diferencia que vamos a ver es que el sionismo va a empezar a decir, no tenemos que darle lealtad al país en el que vivimos, porque toda esta idea de la ilustración, de que si todos somos, por decir de una manera, como Mendelssohn, grandes intelectuales y demás, el resto de la sociedad nos va a aceptar, bueno, pasaron diferentes historias que fue como el caso ahí emblemático Dreyfus, de decir, por más que todo eso va a seguir habiendo discriminación y odio, estamos en un momento donde Mendelssohn claramente era alguien optimista de lo que se iba a venir con este nuevo mundo. Bueno, el sionismo no va a tener un optimismo y va a tener una cuestión esperanzadora, pero que no la va a volcar en que por cómo cambia el judío esto va a cambiar, sino que también hay que hacer un movimiento político y un cambio político que va a tener que ver con todo esto. Todo esto para decir, bueno, en todo este contexto, claramente hay ideas, ¿sí?, que nos pueden acercar a por qué imaginar o entender muchos de los primeros sionistas admiraban a Spinoza. Uno de los papers y investigadores, que es Jacob Adler, que por lo menos yo encontré que investiga de esta cuestión, ¿sí? Porque siempre se decía, pero hacer una investigación un poquito más seria, si alguno quiere, no era tan largo, está en inglés para pasarlo, ¿sí? Investigar. Bueno, acá les traigo como una primera cita con todo esto que yo venía diciendo para ver. Él decía, ¿sí?, para los primeros sionistas, Spinoza era un pensador innovador que había sido oprimido por el pensamiento cerrado de los rabinos de la época y que cuando quiso ejercitar su libertad de pensamiento terminó siendo expulsado. Y el pueblo judío se privaba de uno de los grandes genios que pudo haber producido. Este Jacob Adler un poco lo que dice es que estos sionistas, como tantos otros, especialmente tal vez no eran ni filósofos ni eran grandes lectores. Esta foto que encontré, que digo también inchequeable, igual está Maradona con una cara de no entiendo nada, supuestamente leyendo el libro. No sé, Ari, vos qué pensarás. Vos que me contás, Ari, que leíste varias veces La Ética de Spinoza, no sé si viste la foto que está circulando de Maradona leyendo el libro La Ética de Spinoza, ¿sí? ¿Viste esa foto, Ari, vos? ¿No? No, no la vi. Después, pero creo que no. Creo que Maradona es un Vino a tu intuitivo, clase. decía las cosas que pensaba. tenía su propia filosofía, ¿sí? Sí, no, leer creo que no leyó nunca nada. Probablemente, pero está. Sí, se dio en mi grupo, así en la cátedra que estoy en la facultad, se generó preguntas si sabían leer, se generó la discusión si es real o no es real la foto, pero circuló, está circulando, después se las muestro, ¿sí? La foto puede ser real, pero no quiere decir que lo haya leído. Bueno, está a casa, también Bush está la famosa foto en una escuela de chicos agarrando un libro al revés. Sí, hacía que leía y el libro estaba al revés, justo cuando había sido el ataque de las torres. ¿Sí? Entonces, decía, bueno, los primeros sionistas veían, ¿sí?, como Spinoza como este desafiante. Y también decir, hoy en día uno diría, en términos contemporáneos, se habla de que, por ejemplo, en el mundo judío y en otras tradiciones, el sionismo es mainstream. O sea, mainstream sería como decir, es lo políticamente correcto. Es lo que todos avalan y está
también, si quieren ir no solo a libros de historia, sino a Bashevis Singer, el sionismo en ese momento fue un movimiento, antes de que se cree Israel o demás, fue un movimiento importante, pero claramente no era mainstream como decimos ahora. O sea, no era ese movimiento que todos aceptaban. Y por sobre todo, fue rechazado por grandes de las autoridades religiosas de la época. O sea, si ustedes, por ejemplo, vieron la serie Poco Ortodoxa, que habla de los Satmar que están en Nueva York, para decir un caso no representativo, sino de un grupo extremo, hay grupos ultraortodoxos, no su mayoría, que las ideas sionistas de que haya un Estado judío, pero moderno, no diría la palabra secular, para ellos es demasiado y la rechazan, ¿sí? No eran sionistas. Como también otros movimientos judíos, Natura y Carta, pero sin irse a ese extremo, muchos grupos ortodoxos, digamos, no se terminan de llevar bien con el sionismo, pero el Estado de Israel, o sea, todo lo que pasó como realidad no va a ser rechazado. Ahora, imagínense, antes de que el Estado de Israel sea creado, la mayoría no lo aceptaba. Hay en la biografía del famoso Rebbe de Lubavitch, el Rebbe de Lubavitch, una de las cosas que generó más controversia, y esto no es entrar en polémica, y para que se entienda todo este contexto y por qué vengo con esta cita, cuando estaba empezando el nazismo, él le decía a sus seguidores que se queden en Europa. Finalmente a él lo rescataron, lo llevaron ahí, que se estableció como la nueva Jerusalén, ahí en Crown Heights, no me salía el nombre del barrio, en Brooklyn, en Nueva York, pero promovieron, y esto es una de las grandes controversias, si se pudo haber salvado más vidas, que no se vayan de Europa. Y claramente no estaba la idea de que se vayan a lo que era en ese momento Palestina, como el lugar, ¿sí?, de lo moderno, de la perdición y demás. Hubo, como el Rav Kook, hubo minorías, y también en los movimientos liberales religiosos judíos, la idea del sionismo también era cuestionada, como decir, bueno, había una idea nacionalista del lugar en el que se estaba. ¿Y por qué digo todo esto? Porque probablemente en esta cita y demás, los sionistas veían en Spinoza, en esta idea de un judío rechazado por los propios, pero que planteaba ideas nuevas y brillantes, se identificaban a ellos mismos. Porque digo, esto es poner en contexto y volver a recordar una idea que hoy en día se volvió, digo, mainstream, apoyada, que también tiene sus exponentes, digamos, de los más moderados y de los más fanáticos, de quienes cuestionan, quienes no cuestionan. Digamos, hoy es como decir, bueno, no, pero es lo que casi todo el mundo judío avala. Bueno, en ese momento no, y sobre todo aún hoy en día que hay otra complejidad de debates religiosos, era una cuestión donde los que se animaban a hacer eso eran cuestionados, digo, en el mismo contexto donde había judíos que el que no se quedaba en su vida tradicional religiosa podía ser sionista, alguno que dejaba de lado su identidad judía, otros que adherían a militancia política, digamos, más cercana, no sé, como Trotsky, por decir así, con el comunismo, otros grandes exponentes que tuvimos del anarquismo, bueno, diferentes ideas, pero en el caso del sionismo era dentro de todo esto una minoría, no solo que podía ser rechazado por afuera, sino rechazada por los propios. Entonces, creo que hay un punto importante, además de todas las ideas después modernas que representaba Spinoza, para verse reflejados, porque digo, había intelectuales sionistas que eran grandes lectores de Spinoza y muchos en su mayoría, incluso por lo menos en lo que discutía Jacob Adler, no necesariamente grandes lectores de Spinoza, pero bueno,
vieron cómo se instala, de la misma manera que a veces también se instalan nombres malditos, también se instalan cosas que en lo maldito más tenía que ver con lo que le atribuían a Spinoza que con lo que Spinoza hizo o escribió, y también a veces en sobreexageraciones no necesariamente tenía que ver con lo que hizo Spinoza fue, sino donde ellos se veían reflejados y probablemente esta valentía de alguien que marcó una tendencia propia. Entonces, de alguna manera va a aparecer ¿sí? esta idea de reivindicar a Spinoza. Y el que tuvo este gran proyecto de reivindicar a Spinoza fue nada más y nada menos que el mismo Ben-Gurión. Y yo acá les traigo para leer ¿sí? en el acto que se hizo, no sé a cuántos años que fue, no recuerdo si el nacimiento o fallecimiento de Spinoza, la Universidad Hebrea de Jerusalén, que era es y era el epicentro intelectual judío, digo, ahí es donde participó también en esta fundación el mismo Einstein, ¿sí? No solo del mundo filosófico y demás, sino de la ciencia. Aparece el proyecto, ¿sí? A estos 300 años, perdón, del nacimiento de Spinoza, acá lo tengo, de reivindicar la figura de Spinoza, y uno de los temas que al mismo Ben-Gurión le carcomían, por decir de una manera, es como nadie había hecho nada para que aún después de muerto se revierta este gerem, ¿sí? Esta expulsión. Y si bien ninguno ni Ben-Gurión, y ahora les voy a decir quién fue Joseph Klausner, el que dio este discurso, tenían la autoridad religiosa, ya había muerto, supuestamente esto no seguía vigente, aunque algunos lo prohibían, como acto simbólico y político fue decir, bueno, Spinoza lo volvemos a poner dentro de los nuestros y vamos a intentar hacer como una reparación histórica en pos de las generaciones. Y en este acto, a 300 años del nacimiento de Spinoza, Joseph Klausner fue uno de los grandes profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y fue quien dirigió el proyecto de la enciclopedia hebraica que se hizo en la Universidad de Jerusalén. Claramente, sí, uno de los grandes intelectuales que podíamos tener en ese lugar. Y él en su discurso, que para mí como sigue siendo en el lado malo, terrible, el anatema de expulsión de todo lo que dicen, este discurso es como un poco más reivindicador y dice, sí, a Spinoza lo llamamos reconociendo el gran pecado que su pueblo cometió contra y que él cometió contra su pueblo, a 300 años de su nacimiento, en las alturas de nuestro Monte Scopus, nuestro pequeño santuario, la Universidad Hebrea, ¿sí? Reivindicando no el lugar, ¿sí? Del Templo de Jerusalén o la Ciudad Vieja, sino este santuario. Esto es claramente la idea que yo les decía de la escalada, de la ilustración, la universidad, y tengo una universidad judía, ¿sí? Hubiese sido hace 400 años impensable. Dice, la prohibición es disuelta. Queda eliminada la transgresión que el judaísmo cometió contra vos y la culpa que vos puedas tener contra el judaísmo. Sos nuestro hermano, sos nuestro hermano, sos nuestro hermano. Bueno, ¿qué es lo que le podían cuestionar a Spinoza, por más de que él haya sido expulsado, que hizo contra el judaísmo? A mí se me ocurre que lo que quiso proclamar Spinoza en su época con el Tratado Teológico Político, que ahí empezó a tener una contra muy grande de todo lo religioso, era la libertad de cultos. La libertad
que no era permitida porque la práctica de la religión judía estaba muy dogmatizada y muy establecida y se respetaba a rajatabla. Y él vino a crear una revolución de pensamiento. Claro, todo eso en esto es algo que podían estar de acuerdo. ¿Qué es lo que le podía cuestionar Porque digo, a mí lo que me hace un poco de ruido es como vieron como esa teoría de los dos demonios, bueno, como decir, bueno, ellos hicieron cosas terribles contra vos, pero vos también hiciste cosas terribles contra ellos. Acá dice Rafael, su pensamiento estaba en cierto modo en contra de la filosofía de la práctica social y religiosa del momento. Claro. Es cierto, digo, Ben Gurión y Klausner no eran especialmente religiosos, no sé si esto les podía molestar más a los teólogos o los que estaban en otro lugar. Lo que yo creo que les molestaba en esto es que Spinoza claramente fue un universalista, por decirlo de una manera. Él abandonó, o sea, lo expulsaron, pero él abandonó, por así decir, esta noción de este nacionalismo judío, salvo, ahora vamos a ver una de las citas, no hay problema Rafa con tu audio, salvo una de las citas del Tratado Teológico Político, que es donde se agarran grandes sionistas, incluso en el famoso libro de Abba Eban, que coloca a Spinoza como uno de los primeros sionistas. Él no se convirtió, pero cambió su nombre Benedictus, que hablábamos la otra vez, casi como diciendo, o sea, si bien no me convierto a otra religión, de alguna manera, o sea, todo el mundo le decía a veces como despectivamente o demás, no adhirió específicamente a decir, bueno, como hizo Uriel da Costa, que su historia fue más terrible, no pasó a ser un seguidor, ¿sí? Del pensamiento o de, ¿sí? Ayornó su nombre, sí, pero no siguió vinculado a la comunidad judía o a la causa judía o demás. Que creo que esto por lo menos, no tanto por lo religioso, era como algo de decir de lo que le hicieron, que no les gustaba y que también un poco ellos entendían, bueno, como parte de lo que le hicieron. Hay algo, sí, muy, muy importante, esperen que, sí, que les voy a leer, que no está acá, que tiene que ver con lo que Spinoza, sí, escribió en el Tratado Teológico Político, y que va a ser lo siguiente, ¿sí? Él va a escribir, que no quedó esta cita acá. Esperen que ahora les voy a mostrar para que se pueda ver esto, que lo tengo acá en otro lado. Ok. No me deja agrandar. Acá está. Bueno, sí. Que esto es parte para el sionismo de lo fascinante de Spinoza, y de lo más fuerte, sí, a pesar de todas estas críticas y todas estas cosas que podemos ver y encontrar acá. Y va a ser, sí, les leo, si en el siglo XVII no había sionismo, no se hablaba de un Estado para los judíos, en el mismo tratado teológico político que cuenta Miri y que en parte respondió, porque básicamente algo que hoy en día, por lo menos la mayoría de los movimientos liberales judíos entienden, que nuestros textos sagrados tienen algún tipo de inspiración divina, pero no se leen dogmáticamente como la palabra literaria divina.
A pesar de todo eso, sí, él escribió unas líneas que decía: no dudo en creer en que algún día, si se da la oportunidad, así es, la mutabilidad de los asuntos humanos, puedan los judíos establecer un Estado independiente y que Dios los elija nuevamente. Que Dios los elija nuevamente en términos de Spinoza es como una ironía, ¿sí? No es que estaba diciendo que los deja de elegir o demás, sino que en esta sí mutabilidad, como casi lo describe Borges en uno de sus poemas de los asuntos humanos, pueda volver a haber un Estado judío. La realidad en estos papers de Jacob Adler y demás, para la mayoría de quienes estudian Spinoza, tengo que decir, y tal vez sacando algunas ideas, esto no significaba que Spinoza estaba proponiendo la idea que después propusieron los sionistas de volver, de tener este Estado, de reivindicarlo o demás. Pero los primeros sionistas, por todas las otras, en general lo que se dice, bueno, fácilmente Spinoza fue el precursor, o lo exageran o lo ponen. Esta es la cita, que es muy pequeña, que está. Yo creo que básicamente las razones que prevalecieron para admirar a Spinoza tuvo que ver con lo otro. Y esta cita es una manera probablemente de hacer más sionista a Spinoza de lo que fue en un momento donde el sionismo no existía, pero que claramente sembró una visión de esperanza donde primero, digo, creo que la mayoría de los que estamos acá, más allá de nuestras creencias, somos liberales, creo, en la idea de pensar que tiene que haber una separación en las religiones y en el Estado, en pensar en una idea así que él empieza a concebir de democracia, que inspiró claramente a lo que es hoy la democracia israelí, en pensar y por sobre todo el sostener hasta el último momento de su vida la libertad de pensamiento. Por eso yo les contaba la otra vez de no aceptar tener una cátedra en una universidad importante porque no iba a poder decir todo lo que él quería. Alguien que sostenía todo eso, creo que claramente tiene mucho que ver por lo menos con las ideas más progresistas que tuvieron muchos de los sionistas y no claramente los que se colocan en otro extremo. Y algo que yo escribí acá para leerles un poquito como cierre, y desde ya cierre temporal, porque hay mucho más por hablar, por decir, y ahora a lo que ustedes puedan comentar. ¿Sí? Este hombre que todos llamaban ateo y maldito no dejó de ser un hombre, sí, honorable, pulir lentes, aprender, escribir. Creer en la libertad de expresión de todas las personas sin importar sus creencias, color o pertenencia. Las mismas ideas que inspiraron, ¿sí?, a las democracias modernas, que hoy parecen obvias, que en su momento podían costarte la vida. Y ni que hablar en Argentina, que no hace tanto tiempo le costó y le costaron la vida a tantas personas. Las mismas ideas que inspiraron a descendientes de marranos perseguidos por la Inquisición y luego a los defensores de la supuesta moral, ¿sí?, a creer que el pueblo judío algún día iba a volver a poder tener su Estado. ¿Sí? Todos ellos que eran perseguidos de un lado o del otro, bueno, pudieron de alguna manera también inspirarse en Spinoza, ¿sí? Y acá, a diferencia de momentos, no sé, tal vez más cortos, trato de ser más justo, digo, que haya tenido esta cita, aclaro, por lo menos para quienes investigan, especialmente en Spinoza, nadie cree que por esta cita él era sionista, él quería, por esto que les decía también en ¿sí?, en este discurso que se reconoce, digamos, ¿no?, que el propio Spinoza no es que se sumó a la causa nacionalista judía. Bueno, a pesar de todo esto, sembró claramente muchas de las bases para pensar, creo yo, por lo menos en las cosas buenas
que tenemos de sociedades más pluralistas, más liberales, más democráticas, con todos los defectos que todavía pueden tener, tener esto. Y digo algo a fuerza de ser polémico, Mendelssohn, además de Spinoza, claramente era de los que consideraba que asuntos religiosos tenían que separarse de cuestiones del Estado. Una de las grandes cosas que creo, no sé si se las nombré, que hizo Mendelssohn, es que cuando a Mendelssohn le quisieron, ¿sí?, con el texto de Menashe Israel, de pedir que los judíos puedan volver a Inglaterra, algunos de los ilustrados no judíos les querían decir, bueno, sí, que esto pase, y les querían dar a las autoridades religiosas más poder. Él fue uno de los primeros que quiso que ni en las instituciones religiosas judías ni otras nadie tenga el derecho de excomunión, de expulsar a alguno de sus miembros, sabiendo lo que pasó con tantos de estos intelectuales. Digo, cuando vivimos, para los que estamos en Argentina, no sé, Rafael que está en Canadá, entiendo que es un estado hiperprogresista, cuando también instituciones religiosas, y en este caso no creo que sean especialmente las judías, pero cada tanto alguno que se quiere poner como representante de todos los judíos, por ejemplo, quieren intervenir en políticas públicas, no sé si derecho o no derecho, despenalización o no, del aborto, creo que todos estos pensadores, digo, independientemente de la posición que cada uno de forma personal tenga en el tema, se cree que esos debates tienen que implican, sí, cuestiones del Estado y no de la religión. Porque el Estado puede, no sé, por decir una cosa, acá en la Argentina no existía antes divorcio, el judaísmo lo tenía, o sea, el Estado puede avalar el divorcio, después puede haber comunidades religiosas, imagino puede ser en tantos lugares impensados o terribles que digan, yo no quiero que los que siguen esta práctica lo hagan. Entonces, que el Estado avale algo no significa que tu gente lo va a hacer. El tema que empieza a aparecer en todos estos pensamientos es no volverse una teocracia, que ninguna institución religiosa, sea la que sea, marque la agenda política de cuestiones cívicas y estatales. Y digo, estas discusiones que algunas parecen muy fuera de lugar, todavía están hiper presentes en esta idea de instituciones que quieren también manejar, digo, en general, ¿sí?, esta famosa separación de la Iglesia del Estado está, digo, en general está separado, pero hace poco había, ¿sí?, alguien que representa una línea ortodoxa y se presenta, digamos, con muchos títulos en filosofía con ortodoxia judía, trataba de explicar por qué el judaísmo supuestamente se oponía a esto y lo llevaban. Y bueno, a mí esas cosas de que se hablen en nombre del judaísmo o se quieran marcar otra agenda política, me parece que acá cuando vemos después de lo que pasó de Spinoza y hoy que hablamos un poquito, que quedaría para muchos otros encuentros de Mendelssohn, sí, esta idea de que las instituciones religiosas no tengan este poder político de expulsar a alguien, de censurar el pensamiento, de censurar el debate, ¿sí?, cosas que a veces nosotros vemos hiper actuales en el mundo judío y fuera del mundo judío, me parece que valen la pena reivindicar, ¿sí? O sea, vivimos en una Argentina donde gran parte de los fondos públicos, y se habla poco, ¿sí?, todavía tal vez se habla del impuesto a la riqueza y no es mi tema meterme ahora si ese impuesto está bien o está mal, digo, se habla muy poco de las subvenciones y los fondos tan grandes que hay desde un Estado que supuestamente no es secular, pero no tanto. Y acá
se pensaba así esta idea, que también para muchos va a ser cuestionada, no todavía como la religión como una cuestión individual, pero que no tenga que ser un asunto del Estado, el decir a esta religión la financio, esta no, o que la religión te diga esto lo podés hacer, esto no lo podés hacer, y demás. Y son cosas que todavía se siguen debatiendo, y ni que hablar, digamos, con todas las cosas que muchos de los que estamos acá podemos admirar de Israel. Es uno de los temas todavía, estas separaciones y estas disputas más controversiales, más complejos y probablemente más difíciles de resolver. Soy de los que piensan muchas veces, a veces todavía más difícil que resolver que el tema de la paz con los vecinos. Como todavía a veces hay otros conflictos, hay otras cosas que quedan ahí latentes. Y todo esto contemporáneo, no digo que es automático, pero tiene claramente su relación y su impronta importante con grandes debates que tuvimos muchos años atrás. Bueno, sí, el tema de los espejos, ok, gracias Andrea, sí, les voy a volver acá a mostrar la foto porque está, porque el tema de los espejos, que me gustó mucho esta imagen, porque la vida de Spinoza se dedicó a ser óptico, donde su filosofía, que intentaba demostrar la ética con el modelo matemático y geométrico, es ver si en los espejos no solo como algo de cómo uno verse o vanidad, sino la óptica de cómo podemos ver para ver mejor o para ver más lejos o demás, pero mostrando cómo de alguna manera en esta idea de una ciencia muy naturalista que después se desarrolló mucho más, bueno, la idea de hacer ciencia y de explicar las leyes del universo no se explican desde un lugar religioso, sino desde la matemática y desde la razón. Que esto es lo que yo les decía que Jacobi le iba a discutir tanto, como decir, bueno, al final la razón y la idea de la razón, como si diríamos ahora la ciencia, es lo que explica todo. Hay cosas que estoy súper simplificando, que no se pueden explicar, entonces no necesitas una matemática, una razón, tenés que tener fe. Que esto viene de una teología que tiene mucho más que ver con toda la cuestión, ¿sí?, de la reforma protestante, cristiana y demás, y no tanto desde una teología judía, que muchas veces igualmente se entretocan, y hay teologías judías que creo que van por ese lugar. Bueno, gracias Rafael ahí por despedirte. Sabemos que están ahí un poco de nuevo con más cuidados en Canadá. Bueno, yo contarles, ahora estamos todavía viendo si confirmamos algunos próximos eventos. Vamos a tener algo que ahora vamos a decir bien la fecha, que se va a llamar Laberintos Buenos Aires, con música y poesía, y estamos intentando poder hacer algún evento al aire libre. A ver, Mario, ¿querés abrir el micrófono para decir judaísmo libre sin Dios y como Adalid a Spinoza? A ver, Mario, ¿querés abrir para explicar esto? Bueno, buenas tardes. Lo que sucede es que, mal interpretado considero yo, después de todo lo que aprendimos con Uriel, está por ahí un llamado judaísmo libre, que va más allá inclusive de reformismo y etcétera, que habla de un judaísmo sin Dios, y que solamente el judaísmo es una cultura, o Sí. no estar la religión con el Estado judío, tenemos que remontarnos a la creación del Estado, fue parte de eso. O sea, no nos olvidemos, creador. Sí, a ver si te entendí, Mario, se entrecortó. También se hablaba en algún momento, sí.
a Spinoza como un gran ateo. Bueno, lo que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado de no mezclarnos con de algunas teorías que andan dando vuelta como modernosas y que no sabemos realmente si es judaísmo, si no es judaísmo, si hablan de Dios, no hablan de Dios, o quieren crear un nuevo movimiento para hacer las cosas más fácil, lo tomamos cuando nos viene bien y somos judíos cuando no nos viene bien. Entonces, Bueno, a ver, sí, yo yo lo creo que que digo, son... Sí, mi sí. crítica es tener cuidado nada más. No, a ver, yo lo que digo ahí es, más allá de cómo lee cada uno, después es como, por así decir, en el buen sentido es política. Y lo que cada uno quiere hacer, digamos, dentro, Spinoza fue reivindicado por determinados movimientos de izquierda también, y bueno, es como decir, bueno, nadie se puede hacer cargo de lo que otros... yo recuerdo había un libro, Hart, el apellido, y Negri, digamos, dos grandes filósofos sumamente marxistas que hacen una gran reivindicación de Spinoza y la potencialidad y algunos conceptos para la política que están, pero después es como imposible, digamos. Spinoza no conoció el marxismo ni lo que está, entonces obviamente que cada uno puede llevar, y también en cosas que uno adhiere, pero ahí el tema no es si Spinoza sí o lo otro, sino lo que nosotros queremos construir. Y también yo decía en esto, Spinoza, digamos, después de ser expulsado, no siguió ligado, o por lo menos no está documentado de ninguna manera en la comunidad judía, ni es que le preocupó el destino, digamos, de los judíos o de sus contemporáneos o lo que podía estar. En la novela Dirvin Shalom, yo creo que hay una versión muy romantizada, que en términos literarios es muy linda, como así decir, de final feliz, de un Spinoza preocupado, y aparece la figura de un amigo, de uno de los rabinos que se va, creo que al norte de Brasil, como que lo pone como que secretamente seguía siendo amigo de Spinoza y demás. eh, y básicamente como en un lenguaje, no sé, de todo lo que es el movimiento reconstruccionista, que claramente no estaba en la época. Yo en lo particular y en lo que me identifico, creo en la libertad de pensamiento, la libertad de las ideas, en el debate, aún con lo que podamos no estar de acuerdo. Mis problemas más personales es los límites en donde hay pensamientos, sea de la línea que se creen dueños de una verdad absoluta. En términos teológicos, por decir de una manera, la única verdad absoluta es Dios. En términos más filosóficos, en todo caso, también desde Spinoza había una aspiración de que se puede llegar, pero no es un solo humano el que pueda alcanzar o el que pueda crear eso. Y digo, después será la discusión, digamos, como yo digo, de los marxistas que reivindican a Spinoza y hacen sus exégesis, casi como muchos judíos hacemos exégesis. Bueno, será nuestra preocupación, digamos, los que querramos hacer comunidades políticas, sociales o comunidades judías, qué querremos hacer. Obviamente, el tema es, como uno dice, a ver, en términos totalmente actuales, que yo hacía el chiste de Maradona, que después, ahora después de muerto, cada uno lo diga, si Maradona era el Che Guevara o era peronista, o Maradona era la Madre Teresa, ahora, bueno, son usos que se hacen. A mí en lo personal me parece que en su vida, en lo que se construyó, en el pensamiento, hay algo fascinante desde ese lugar, pero que obviamente después las ideas que están en otro lugar pudieron ser inspiradas, están, pero nadie le puede atribuir responsabilidad. Por todo lo que está, digamos, Spinoza en sus últimos años y en su etapa de su vida quiso tener algo más universal que una pertenencia propia. Después cada uno podrá en su elección personal compartir o no,
Pero digo, esas cuestiones tan caricaturescas, obviamente que a veces tienen más marketing, pero no siempre son justas con lo que tenemos acá. ¿Querés decir, Irma? Sí. No, yo lo que quería decir es un pequeño comentario sobre la articulación entre la fe y la ciencia. Y es que verdaderamente cuando uno elige una hipótesis para trabajar en ciencia, la elige pura y exclusivamente porque tiene fe en esa hipótesis. Hay muchas hipótesis que son descartadas porque la gente no tiene fe en ellas, y las que elige son aquellas en las que tiene fe. Y bueno, esas son las que tienen la oportunidad de pasar por toda la experimentación y por todas las pruebas, y a veces son probadas científicamente. Así que Claro, no es para algo otra charla que bueno. alguna vez hicimos, yo le traje algo del Talmud y la posverdad y Popper. Yo soy en muchas cosas muy admirador de Karl Popper, que fue judío, no Sí, especialmente claro, reivindicado como judío, muy pero que importante. fue uno de los grandes exponentes de un pensamiento científico como epistemólogo. Es el epistemólogo más Eh, importante. yo Sí, creo que hay algunas relaciones en determinada filosofía, pensamiento judío y demás, de esta idea de tener, como en el Talmud y demás, una cierta comunidad interpretativa que otros llaman, eh, y que la verdad última solo le pertenece a Dios. Ahora, la realidad en los ámbitos institucionales, las instituciones reales judías, no siempre pasa eso, y no hablo solo de la ortodoxia que está acá, no siempre está la libertad de pensamiento, siempre hay cosas que políticamente se piensan que si alguien cuestiona esto, piensa de otra manera o demás. Está, digo, por dar un ejemplo, Israel tiene una democracia compleja y sumamente interesante, y hay protestas, y como en cualquier lugar acá, hay quienes quieren el primer ministro, quienes no, y a veces en nuestras instituciones hay determinados debates que ya son tildados o se anulan o se ven de otras maneras. Y lo mismo con esto, entonces creo que hay algo que de por sí, digamos, tiene influencias y tiene su aporte, que es decir, bueno, esto que llamamos de un libre pensamiento, que sabemos que la libertad siempre es limitada, que nuestras ideas están influenciadas, están condicionadas. No es que alguien se levante una vez y dice, yo ahora tengo esta idea y veo el mundo de esa manera, pero que no obstante, digamos, también sea desde el activismo que cada uno quiera tener o lo que esté, o como quienes estamos acá dentro del mundo judío, y sí, es el gran desafío poder sostener esto. Y yo sé con Mario que a veces en, en las ideas que se ven más radicales va a estar la pregunta, y bueno, y esto sigue siendo y está, y bueno, eso serán desafíos que tendrá cada comunidad. Nuestro propio mundo judío, yo les hablaba, digamos, como se rechazaron los primeros Hasidim, casi que quisieron fuera apartados y rechazados, y además, y grandes exponentes de cambios, sobre todo, uno de los grandes exponentes que fue contemporáneo a Mendelssohn, Wisely, o no sé cómo que estaba ahí en Alemania, cómo se nombra su apellido. Él escribió un panfleto que se llamó en ese momento, en hebreo, ¿sí? La reivindicación, no se los dije, del hebreo como lengua. Antes de los sionistas también vinieron por los de la Escalá, por estos judíos ilustrados. Lo escribió en hebreo, Divrei Shalom Behemet, como palabras de paz y de verdad, y proponía que haya una educación judía más moderna. No más moderna de que digan todo eso es mentira o demás, sino que se incorporen cosas que hoy en día en los ámbitos modernos son lo asumible, lo que está. Bueno, hubo rabinos que le está documentado, porque hicieron después de lo que decían públicamente sobre él, le dijeron los peores insultos que pueda ocurrir, y está. Entonces, por eso yo trato de pensar que hoy en día, cuando una idea es nueva o parece más progresista, no porque sea nueva o más progresista, desde ya hay que defenderla,
pero que también las peores acusaciones a veces se hicieron, digo, ni que hablar lo que vimos de Spinoza, a todos otros. Entonces, mientras alguien no quiera imponer, digo, la violencia no necesariamente física, sino de que esta es la verdad, o como pasó en elecciones cuando fue de AMIA, que salían a hablar si hay judíos genuinos o no genuinos, digo, todas estas violencias verbales, todas estas cosas, y bueno, sé que a veces parece utópico que esto no exista ni tenga lugar, y creo que en todos los ámbitos humanos, a veces en una empresa, en una organización, bueno, hay momentos de que alguien dice, uy, de esto no se habla, que esto no se debata, no se opine. Bueno, tenemos un gran legado que será poder sostener esta libertad de pensamiento, que después no siempre pasa. Digo, lo miro a Mario, nosotros, digo, acá, digo, tengo ganas